Buenos días, bienvenidos. La Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de Ciencias de la Salud y el Hospital Civil agradecen su presencia este 22 de agosto a la rueda de prensa en el marco del Día Nacional del Donador Altruista de Sangre. Esta mañana nos acompañan el doctor Jaime Andrade Villanueva, director del OPD Hospital Civil de Guadalajara. Bienvenido. Nos acompaña el doctor Rafael Santana Ortiz, director del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Bienvenido. También nos acompaña el doctor Benjamín Becerra Rodríguez, director del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, Juan y Menchaca. Bienvenida. Nos acompaña la doctora Esperanza Elizabeth Zuno Reyes, jefa del Banco de Sangre del antiguo Hospital Civil de Guadalajara. Bienvenida. El doctor César Jonathan Vargas Carretero, jefe del Banco de Sangre del nuevo Hospital Civil de Guadalajara. Bienvenido. También saludamos a quienes nos siguen por el canal de prensa UDG de YouTube y por redes sociales. Vamos a dar inicio a nuestra rueda de prensa con la intervención del doctor Jaime Andrade Villanueva. Muy buenos días, muchísimas gracias por asistir a esta convocatoria que hacen los hospitales civiles y la hacemos en el marco de lo que será el Día Mundial del Donador Altruista, que se celebrará el 25 de agosto de este y cada año en el futuro. Decirles que la donación de sangre es un evento muy importante, particularmente porque muchas de las enfermedades que comúnmente se presentan en los escenarios clínicos hospitalarios requieren en más de algún momento, tanto en una cirugía como en un tratamiento, como en una enfermedad, sobre todo las enfermedades de tipo cáncer, tipo insuficiencia renal y otras, se requiere la sustitución o el suplemento de material sanguíneo. Esto puede ser a través de solamente glóbulos rojos, o en ocasiones existen enfermedades que disminuyen alguno de los componentes de la sangre, particularmente unos que se conocen como plaquetas, y también este elemento que viene o que forma parte de la sangre se puede sustituir, se puede compensar, y esto evidentemente se debe de obtener a través de la donación de la sangre. Existen severas complicaciones para obtener sangre de donadores altruistas. En general, en el mundo, pues se estima que existen más de cerca de 120 millones de unidades de sangre que se extraen anualmente, y en los países de ingresos altos la mayor parte de esta sangre va dirigida particularmente a personas mayores de 65 años, mientras que en países como el nuestro de ingresos bajos, esta sangre se aplica sobre todo a poblaciones infantiles. La tasa de donación por cada 1000 personas en países de ingresos altos es particularmente relevante: 32.6 paquetes por cada 100,000 personas. En países de ingresos medios, que podría decirse que podría ser países similares al nuestro, serían 15.1 unidades por 1000 personas, y en países de bajos ingresos tan solo 4.4 unidades por 1000 personas. En México se donan diariamente cerca de 5,000 unidades de sangre. La mayor parte se hace donaciones por reemplazo, es decir, por familiares que donan sangre porque algún familiar está enfermo y requiere productos sanguíneos, o porque algún familiar va a tener un procedimiento quirúrgico y es necesario tener de reserva contenido sanguíneo. Lamentablemente en México, desde que se están haciendo monitoreos de la donación altruista, esta es extremadamente baja, 5.19, y es de hecho una de las más bajas del mundo. México cuenta con cerca de 600
bancos de sangre, específicamente 556, y la mayor parte de estas recolectas son por reemplazo. En Jalisco, el año pasado, la Secretaría de Salud obtuvo cerca de 18,000, casi 19,000 donaciones, de las cuales prácticamente fueron todas por donadores de familiares. Ahorita en unos momentos más, tanto el director del Hospital Civil Nuevo como del antiguo Hospital Civil de Guadalajara darán los datos, pero realmente la cantidad de donadores altruistas es por abajo del 5%, y es precisamente en este contexto y en este día que ha sido establecido por la Organización Mundial de la Salud como un día para sensibilizar, concientizar a toda la población del mundo de la necesidad de estos productos sanguíneos para el tratamiento de algunas enfermedades, y sobre todo decirles que es necesario que la gente acuda de manera voluntaria a donar sangre. Recordarles que es un procedimiento sencillo. Anualmente un hombre puede donar hasta en 4 ocasiones y una mujer puede donar en 3 ocasiones sin ningún tipo de complicaciones ni ningún tipo de evento que ponga en peligro la vida. Esperemos que el próximo 25 de agosto y el resto de los días del año la gente se vuelque a los bancos de sangre precisamente a donar de forma altruista, y en los hospitales civiles en conjunto con la Universidad de Guadalajara, particularmente con la Federación de Estudiantes de Guadalajara y los propios centros universitarios, hemos estado realizando de manera permanente campañas. De hecho, se han realizado más de 150 campañas de donaciones en diferentes escuelas y centros universitarios, con el apoyo de la Secretaría de Salud, con el apoyo de los bancos de sangre de los hospitales civiles, precisamente para incentivar no solamente el 25 de agosto, sino todos y cada uno de los días del año, la donación altruista de sangre. Dejo en el uso de la palabra en este momento a la que conduce esta rueda de prensa para que le dé voz al resto de los participantes. Muchísimas gracias. Gracias por su intervención, doctor Jaime Federico Andrade Villanueva. Ahora escucharemos las palabras del doctor Benjamín Becerra Rodríguez. Sí, buenos días. Mencionarles, por ejemplo, que en el 2018 en el nuevo Hospital Civil de Guadalajara tuvimos alrededor de 17,676 candidatos a donar, pero de ellos solamente aproximadamente el 8,467, que corresponde al 48%, fueron los que fueron aceptados como donadores. O sea, ¿qué quiere decir? Que no todo aquella persona que vaya puede ser candidato por las características específicas que se tienen que cumplir. Es de llamar la atención que solamente como donadores altruistas tuvimos un poquito más de 3.6%. La mayoría de las personas que van a donar sangre es porque tienen algún familiar que tienen que donar para que se lleve a cabo el tipo de intervención que se vaya a hacer. Cerca del 96.4% de las donaciones fueron porque tuvieron algún compromiso con algún familiar. Nosotros, ¿qué esperamos en este tipo de campañas? Poder sensibilizar e incrementar el número de donadores altruistas, que como ya lo dijo el doctor Andrade, pues en nuestro estado es muy baja estas cifras. Así es que con estas cifras son con las que contamos en el Juan y Menchaca. Gracias por sus palabras, doctor Benjamín Becerra Rodríguez. A continuación escucharemos la exposición del doctor Rafael Santana Ortiz. Muchas gracias. Mi intervención será muy breve porque la información de estadísticas será a cargo de la doctora Zuno, responsable del Banco de Sangre de la Unidad Hospitalaria Fray Antonio Alcalde. Propiamente es una invitación a toda la población a que asista y nos acostumbremos a donar de una manera altruista la sangre, que no solo cuando tengamos algún familiar que requiere una cirugía o que tiene una enfermedad crónico-degenerativa que requiere en forma recurrente transfusiones, acudamos para hacerlo, sino que lo hagamos de una manera altruista. ¿Por qué? Porque en cualquier momento cualquiera de nosotros podemos ser el paciente que en forma espontánea, después de un accidente, podamos llegar al hospital civil y que requerimos de urgencia hemoderivados y que
debemos tener reserva para poderle salvar la vida de urgencia al paciente. Entonces, pongámonos en ese plan. A todos los invitamos a que nos entusiasmemos, a que acudamos a cualquier centro de donación de sangre, a hacerlo, porque salvar una vida va a ser la razón de que el día de mañana esa persona puede ayudar a salvar otras vidas, o que incluso puede ser la vida de nosotros la que esté vulnerada, y que un paquete globular o un hemoderivado pueda ser la determinante para que sigamos viviendo o para que ya no. Muchas gracias. Gracias, doctor Rafael Santana Ortiz. Ahora escuchemos con atención a la doctora Esperanza Elizabeth Zuno Reyes. Muchas gracias, buenos días a todos. Agradezco la oportunidad y el espacio para hablar acerca de lo que nos reúne el día de hoy, que es el Día Nacional del Donador Altruista de Sangre. Como ya comentaban, desgraciadamente en México los porcentajes de donación altruista son muy bajos, por abajo de un 5%. El objetivo o lo que pide la Organización Mundial de la Salud desde 1981 es que los bancos de sangre sean autosuficientes y que no está permitida la remuneración para los donadores de sangre. Y con esto ha generado que los diferentes países generen estrategias. México en particular, en 1987 generó la estrategia a través de su Ley General de Salud, donde prohíbe que se haga un pago, que se remunere al donador de sangre, porque esto favorece que la gente por el pago vaya y done, y nos hace que no obtengamos la sangre con la seguridad que se requiere. Para obtener sangre segura necesitamos seguir todos los lineamientos que nos marca la norma oficial mexicana de la donación, que es la 253, y esta normatividad está diseñada para obtener sangre segura y proteger al donador. Para nosotros el donador es muy valioso, y más el donador altruista. Si todas las personas que tienen entre 18 y 65 años donaran idealmente de 1 a 2 veces al año, habría sangre suficiente siempre disponible en todos los bancos de sangre, para que en el momento en que estuviera requiriendo el paciente la sangre, plaquetas, plasma, lo que estuviera necesitando, se le pudiera dar, y atender en tiempo y forma las urgencias, que no hubiera retrasos para ninguna cirugía programada o cirugías con altos requerimientos transfusionales. Entonces, hoy sobre todo pues es agradecer a ese donador altruista, que siga siendo donador altruista. En los bancos de sangre de los hospitales civiles reciben trato preferente. En cuanto llegan, se identifican como donadores altruistas, se les agiliza el proceso para que se entretengan el menor tiempo posible, tratando pues de que tengan una experiencia agradable, y que que no nomás una vez vayan y donen, sino que continúe esa donación. Esto nos hace que los índices de rechazo de un donador sean mucho menores, porque son personas conscientes, que se cuidan, que llevan un estilo de vida saludable, y que dicen: yo voy a ser donador altruista para que siempre haya sangre, sin importar a quién le den la sangre, pero que siempre esté disponible, sin esperar nada a cambio. Entonces esto es muy importante. Esto nos da mucha seguridad en la sangre que estamos obteniendo, y no nos vemos sesgado por la presión que tiene a lo mejor un familiar de que su paciente está muy grave y está requiriendo urgentemente esa sangre. Entonces se requiere que sea continuo, porque la sangre dura poco tiempo. Las plaquetas duran 5 días, el paquete de sangre dura 45 días, entonces se requiere que sea continua la donación, porque todo el tiempo hay pacientes. Entonces, sobre todo pues agradecerles, invitarlos a que donen, y pues que sepan que tienen trato preferente, que los atendemos en ambas unidades hospitalarias todos los días de la semana. Y sería todo. Gracias, doctora Esperanza Elizabeth Zuno Reyes. Ahora escucharemos la intervención del doctor César Jonathan Vargas Carretero. Muy buenos días a todos. Igualmente agradezco el espacio para tratar un tema de sumo interés para el Hospital Civil de Guadalajara, que es abastecer el suministro de sangre de nuestros hospitales a través sobre todo de donadores altruistas, porque como bien comentaba la doctora Esperanza Zuno, pues son los donadores más seguros y los que más nos interesa obtener estos componentes sanguíneos, debido a que son gente que libremente acude a prestar este regalo de vida para quien lo requiera, de tal manera que son personas que son más sanas, se cuidan más y saben de antemano al acudir que su sangre es adecuada para utilizarse. Cabe la pena mencionar que, como bien comentaba el doctor Benjamín Becerra, no todos los donadores que acuden actualmente son candidatos, debido a que la mayoría son donadores familiares o de reposición,
y que existe cierta presión social para cubrir las necesidades de sus familiares internados u hospitalizados, de tal manera que pues pueden omitir ciertos datos durante la entrevista médica, de tal manera que por ese motivo también aún más es más segura la sangre de un donador voluntario o altruista. Los requisitos para la donación, pues todos los conocemos, en general es tener una edad de 18 a 65 años. Es súper importante que acudan con una credencial oficial, con fotografía, para poder hacer el proceso de donación. En general, estar sano, sentirse bien. Hay muchos mitos acerca de la donación también, por ejemplo, acerca de las personas con tatuajes, si pueden donar o no, o con perforaciones. Y actualmente la norma contempla que sí pueden donar siempre y cuando haya transcurrido un cierto periodo de un año desde el último tatuaje o perforación. Hay otros criterios que se contemplan, que no haya habido infección en las últimas 2 semanas, que no estén tomando cierto tipo de medicamentos, de tal manera que lo que hacemos en el proceso de donación es tomar en cuenta todos estos datos y seleccionar a los donadores que son estrictamente aptos para que su sangre sea lo más segura posible. Adicionalmente a esto, hay un proceso interno del banco de sangre donde se analiza la sangre de los donadores y se les descartan algunas enfermedades infecciosas como las hepatitis B, C, VIH, brucela, sífilis y enfermedad de Chagas. Se les hacen controles de calidad de la sangre para ver que cuando nosotros transfundimos esa sangre sea lo más segura para los pacientes. De tal manera que consideramos que toda esta información es importante para conmemorar este día, que este día es para reconocer a esos donadores altruistas y su esfuerzo por regalar vida, e invitar a la población o a las personas que no han tenido la experiencia de dar este regalo de vida, pues a que se acerquen a los bancos de sangre de los hospitales civiles y nos ayuden a abastecer los suministros de sangre y a hacer que nuestra sangre sea cada vez más segura. Muchas gracias. Gracias por su intervención, doctor César Jonathan Vargas Carretero. A continuación pasamos a las preguntas que ustedes tengan. Si nos dicen por favor con micrófono su nombre y su medio. Gracias. Gracias, buenos días. Salvador González, Telediario Canal 6. Hace apenas unos días la Red Nacional de Asociaciones Civiles y Participación Ciudadana dio a conocer una plataforma que estarían implementando que se llama Corazón a Corazón, que precisamente es para hacer un registro de potenciales donantes y potenciales donadores. El delegado del IMSS incluso en Jalisco estuvo presente en la misma intervención. ¿Se han acercado esta red nacional con algunos de los hospitales civiles o alguna institución para también acercarlos a esta plataforma? Sí, sí se han acercado y creo que no solamente esa organización, sino muchas organizaciones acuden a los hospitales civiles para favorecer e incentivar la donación altruista. El objetivo de nosotros es, en este día, primero reconocer al donador altruista por ese esfuerzo que realiza durante el transcurso del año con 1 o 2 donaciones, pero lo que queremos es que lo haga toda la población, independientemente de cualquier afiliación que pueda tener a una organización como la que mencionas, y que sepan que en los hospitales civiles de Guadalajara tenemos 2 extraordinarios bancos que cumplen con todas las reglas y normas de calidad. De hecho, tienen acreditación y certificaciones que los hacen como bancos seguros, y que estamos tratando de que el proceso de extracción, de donación, de su estancia durante este proceso de otorgar la sangre sea lo más fluido y rápido posible y no se burocratice tanto, y esto ahuyente a los donadores. La siguiente pregunta. Eder Saldaña de Zona 3, preguntarles, ¿hay alguna característica o algún beneficio de las personas que son altruistas, o sea, que están donando continuamente, y llegado el momento cuando ellos necesiten pues sangre o algún familiar, ¿hay alguna ventaja en cuanto a estas cuestiones que lo hagan de esta manera? Normalmente se trata de brindar apoyo a todo el que lo necesite. Habiendo sangre disponible, llega una urgencia, haya donado alguna vez en su vida él o sus familiares, o sea, se le da todo el apoyo que se tenga,
Incluso hay convenios con otros bancos para, si no se tiene, pues conseguirlo y tenerlo disponible. La característica del donador altruista, si lográramos crear la conciencia, es que se dona para el que lo necesita sin esperar ninguna retribución a cambio, ¿sí? Esa es la característica, es decir, voy a donar hoy para que cuando yo ocupe me den, pues aquí ya probablemente estamos esperando algo a cambio. Si todos tuviéramos conciencia y hubiera la autosuficiencia de la donación altruista, no necesitaríamos a lo mejor hacernos estas preguntas o tener estas dudas, porque sabríamos de hecho que como existe la conciencia, pues siempre hay suficiencia de sangre cuando yo la vaya a necesitar. Eso es muy importante. Siguiente pregunta. Al hablar de unidades, ¿qué entienden por unidad? Porque dicen sangre obtenida, por ejemplo, en el antiguo hospital, 12.807 unidades. ¿Qué entienden cuando me están hablando de unidades? ¿Qué entienden por unidad? Sí, muy buena pregunta. Cuando un donador va, se le extrae sangre total. Y a esa sangre total se le puede fraccionar en varios componentes sanguíneos, en glóbulos rojos, en en plaquetas o en el plasma, que es donde nadan esas células. De tal manera que por eso también se hace referencia a que una persona que dona pudiera salvar potencialmente 3 vidas, porque pueden dividirse la sangre en esos 3 componentes y pasarse o transfundirse a una persona diferente cada uno. De tal manera que cada componente de esos 3 se le conoce como una unidad, ya sea una unidad de concentrado eritrocitario, una unidad de concentrado plaquetario o una unidad de plasma fresco congelado. Entonces, si una persona puede obtener 3 unidades. Es correcto, 3 unidades de diferentes componentes sanguíneos. Ajá. Entonces, es 3% donación altruista. Eso me queda claro del Hospital Civil Antiguo. En el 2018 de 12.807 unidades, 3% es donación altruista. Y ustedes dan el primer semestre de 2019 y dice, sangre total obtenida 3.458 unidades. ¿Y aquí qué por ciento es donación altruista? 2.6%. Y en el mismo caso del nuevo Hospital Civil, me especifican del 2018 cuántas son. ¿Qué por ciento es donación altruista? Aquí en el primer semestre de 2019, sangre total obtenida 7.398 unidades. Y de esas, ¿qué por ciento es donación altruista? 5.9%, lo que equivalen a 275 donadores altruistas aceptados, de un total de 431 con la intención de donar. Y en el 2.6% del antiguo Hospital Civil, ¿a cuántos donadores corresponde? ¿Perdón? Sí, ahorita usted me acaba de decir el número de donadores aceptados. Sí, altruistas en el nuevo Hospital Civil de Guadalajara en el primer semestre. Ajá. Ajá. Y en el antiguo hospital, estos 2.6, ¿a cuántos donadores corresponde? 68 personas este año 2019. Es el 2.6%. Oh, ok. Y otro dato importante es que cuando una persona va a donar, el volumen de sangre que dona son 480 mililitros más menos 10. Es lo que trae ese paquete. De lo cual ya lo menciona el doctor, que se extraen o ya sea concentrados plaquetarios o paquete globular, que son eritrocitos, o plasma. Ajá. Otra pregunta. Las personas que les dio hepatitis infantil, se usa mucho que hepatitis no. Algún doctor me llegó a decir, no, hepatitis infantil sí se puede donar. ¿Qué tan cierto o tan falso es? Sí, existen varios tipos de hepatitis virales. Existe hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, hepatitis C. Normalmente las hepatitis que se consideran o que le dice la gente infantiles es la hepatitis A. Es una enfermedad viral, la mayor parte de las veces pasa inadvertida. En los casos que se manifiesta la enfermedad, generalmente se manifiesta por un poquito de ganas de vomitar, coloración amarillenta de la piel, quizá fiebre, quizás aumento del perímetro abdominal por el crecimiento hepático, pero esta no tiene un tratamiento generalmente, y de hecho no se va a la cronicidad, y se sabe que se tuvo hepatitis A por cuando se realizan alguna prueba serológica, tiene anticuerpos presentes de memoria a esa enfermedad. Existen otras 2 hepatitis que sí son
hepatitis que pueden llevar a la cronicidad. Una es la hepatitis B. Afortunadamente en México la prevalencia es extremadamente baja, es de menos de 10% en las poblaciones, incluyendo las poblaciones de alto riesgo, particularmente personas que están en hemodiálisis, personas que están que son usuarios de objetos punzocortantes, que están en prisiones, que se han realizado algún tipo de tatuaje con técnica no estéril, o que en el pasado recibieron alguna transfusión sanguínea antes de 1987, que era cuando no se tenía control sobre la sangre. Esta hepatitis es una hepatitis crónica que no se cura, pero sí existe tratamiento de control, similar a lo que existe con el VIH. ¿Y qué pasa si no se trata? Bueno, en una historia natural de la enfermedad sería entre 10 y 15 años, en donde pueden desarrollar cirrosis hepática y hepatocarcinoma. El mismo comportamiento prácticamente tiene la hepatitis C. La hepatitis C es mucho más prevalente en México. Se estima que más o menos existen alrededor de 350,000 casos, ya sea como pacientes monoinfectados o pacientes coinfectados con el virus de la inmunodeficiencia humana. El curso de la enfermedad era exactamente igual, la mayor parte son asintomáticas, nunca tuvieron síntomas iniciales, y solamente se detectan en las fases finales de la enfermedad porque tienen estos síntomas de cirrosis o carcinoma del hígado. Afortunadamente, esta enfermedad ya tiene tratamiento altamente efectivo, curativo total, con un esquema de 12 semanas, y quiero decirles que afortunadamente en el país una buena noticia que sucedió en días recientes es de que habrá tratamiento para prácticamente todas las personas que tienen hepatitis C. Es un tratamiento costoso, afortunadamente de 12 semanas, y no habrá mayores complicaciones. Hepatitis delta es una hepatitis poco frecuente que requiere, para que se presente, siempre estar coinfectado con el virus de la hepatitis B. Este es frecuente en algunos países, sobre todo europeos, Italia, España, y en nuestro medio casi no se presenta. Y la hepatitis E, al igual que la hepatitis A, se presentan de forma muy similar, algunas en la infancia, con condiciones de transmisión fecal-oral, y hay casos reportados de hepatitis crónica en hepatitis E, pero en general se autolimitan sin mayores complicaciones. Pero ¿puedo donar si, por ejemplo, me dio hepatitis Con hepatitis A, sí. ¿Y con qué otro tipo de hepatitis puedo donar? ¿Con A nada más? Con B y C activa no. O con B y C no. No. Ok. ¿Y D y E tampoco puedo donar? Con D tampoco, y con E, si tiene anticuerpos IgG positivos, IgM negativos, sin problema. Ajá. ¿Y qué es lo que tienen preparado para el Día del Donador Altruista? ¿Dónde puedo ir a donar sangre? Ok. Diario se puede ir a donar sangre a los hospitales civiles de forma permanente, todos los días, funcionan los 365 días, se están realizando esquemas de horarios alternos, escalados, para que las personas no duren tanto tiempo. El 25 de agosto lo que se hace es un reconocimiento a esos donadores altruistas, en un evento en donde las personas que son frecuentes se les reconoce, con el objetivo de que este reconocimiento sensibilice al resto de la población y acudan a hacerlo. Y de manera permanente realizamos, en conjunto con la universidad, campañas extramuros de los hospitales civiles, particularmente con los estudiantes, para obtener estos productos sanguíneos, estas unidades, y que se les haga así como un hábito, una costumbre a las personas, particularmente jóvenes y sanas, a estar donando sangre. Siguiente pregunta. Buen día, doctora, doctores. Eduardo Chávez de Jalisco TV. Preguntar si podemos hablar de algún promedio de stock que haya, en este caso en los hospitales civiles, y si se ha generado, no sé, algún déficit que llegue en algún momento rojo en los hospitales civiles a causa de la falta de la sangre. Y también otra pregunta es saber si se tiene contabilizado de cuánto se invierte en las personas
que quieren donar pero no pueden porque no son donadores, no son candidatos. Ok, bueno, referente a la primera pregunta, en el nuevo Hospital Civil de Guadalajara se maneja un stock promedio de concentrados eritrocitarios, que es lo que habitualmente se requiere, un promedio de 280 diarios. Siempre tenemos como ese stock. En el caso de plaquetas, como comentaba la doctora Esperanza Zuno, solo tienen 5 días de vigencia, de tal manera que siempre el stock es mucho más reducido. Hablamos más o menos de alrededor de un stock de 30 concentrados plaquetarios, o aféresis plaquetaria, que es otro procedimiento, al día más o menos. Pero sí, de plaquetas sí llega a haber déficit en algunas ocasiones, sobre todo cuando no se acercan los donadores a donar este tipo de componente específico. Y bueno, hay periodos en los cuales baja un poco el porcentaje de donación, que son los periodos vacacionales o las fechas decembrinas. Ahí suele haber un descenso importante en las reservas de componentes, pero no se tiene conocimiento que haya habido un déficit crítico, afortunadamente. Sobre el gasto en las personas que no son candidatas y van a intentar donar. El gasto en... Que podría evitarse precisamente siendo un donador altruista. En números, el costo, sí, o sea, desconozco el costo, pero sí requieren un examen general, que es una citometría hemática, y muchas veces también una consulta de evaluación médica, como mínimo, como parte de la evaluación, para ser aceptados o no como candidatos a donar. Y algunos de ellos que sí son aceptados, si a final de cuentas donaron sangre, pero por algún motivo no se mintió o se omitió alguna información y que de forma anónima nos dejan que su sangre no es segura, pues obviamente también implica el costo de la bolsa, el costo de sangrar, todo el equipo estéril que se usa, y el procesamiento de las muestras, porque también se les hace, independientemente, ya todo donador, todo el 100% de los que donan sangre hayan completado la cantidad de sangre, hayan dicho que su sangre no es segura, se les hace serologías para hepatitis B, hepatitis C, VIH, sífilis, brucela y la prueba de Chagas. Más aparte, en ambas unidades hospitalarias, en ambos bancos de sangre hacemos biología molecular, que no la exige la norma oficial mexicana de la donación, es un extra que da más seguridad a la sangre, se hace para biología molecular para hepatitis B, hepatitis C y VIH. Entonces esto sí eleva los costos, quizá, me voy a aventurar a unos 5,000, 6,000 pesos el costo por unidad extraída, quizá más, porque no estoy tomando en cuenta ni los empleados, la luz, muchas cosas, casi sería insumos nada más y reactivos de procesamiento de la unidad. Gracias. ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿O alguna otra cosa que gusten agregar? No, nomás a través de sus medios, además de difundir esta información que nos parece fundamental, dado que la sangre es como donar un tejido, de hecho es un tejido, es como donar un riñón, donar un médula ósea, donar el hígado, pero de forma más masiva, con menos complicaciones. Son donaciones que realmente salvan muchas vidas en el mundo, porque muchos pacientes, particularmente en las grandes ciudades, además de las enfermedades, existen accidentes, fracturas, politraumatismos que requieren cantidades importantes de sangre, de tal forma que lo que queremos es que jamás exista desabasto de sangre en los hospitales para atender a una persona, que jamás fallezca una persona por la falta de este insumo que se puede dar particularmente cuando existen sangrados masivos, y que la organización que tienen los bancos de sangre es que estos productos que dona de manera voluntaria las personas a través del mecanismo altruista o a través del reemplazo, sean unidades que lleven la total seguridad
de que además que van a salvar una vida, no le van a generar una complicación a las personas que las reciben con la transmisión de alguna enfermedad. Ya lo decía claramente los responsables de los bancos de sangre, la sangre es probada para enfermedades de transmisión sanguínea con las técnicas moleculares más modernas, con pruebas serológicas por ejemplo, en el caso del propio VIH, con prueba con el ELISA de cuarta generación, que mide anticuerpos, antígenos, y que realmente es prácticamente imposible que con la metodología y la calidad y el control de calidad que existía en los bancos de sangre se pueda transmitir una enfermedad. Entonces, además de sensibilizar, que sepan que van a dar vida y que además tendrán el que la recibe la seguridad de que no tiene ninguna enfermedad. Y bueno, en el trans, bueno, pues se podía presentar algo que no queremos, pero que es de que más de alguno de los donadores se dé cuenta que tiene alguna enfermedad de estas crónicas y que se pueda atender oportunamente. Muchas gracias. Gracias, doctor. Así damos por concluida esta rueda de prensa. Agradecemos a todos su presencia, así como la difusión que hagan de esta información. Que tengan todos un excelente día.